real dentro del sector, ¿de acuerdo? Em, con nosotros tenemos a Silvia Ross, que es fundadora de Alimenta Valores y cofundadora de la comunidad DAS. Silvia lleva años trabajando para promover un cambio de conciencia en torno a la alimentación sostenible y la reducción del desperdicio alimentario y la conexión entre personas, territorio y alimentos. Su mirada combina estrategia, innovación social y valores humanos. Luego tenemos a Juan José con nosotros, que es responsable de la certificación de desperdicio alimentario cero en AENOR y con una trayectoria en el ámbito de calidad y sostenibilidad. Nos aportará una visión más técnica y nos ayudará a cómo las empresas pueden dar un paso más concreto hacia la mejora continua dentro de la parte de sostenibilidad. Y por último tenemos a Javier Jiménez, que es CEO y cofundador de Waste, una empresa especializada en la gestión eficiente de residuos y optimización de recursos en el sector hotelero. Javier compartirá su experiencia desde la práctica diaria, mostrando cómo la tecnología y la innovación pueden convertirse en grandes aliados para reducir el desperdicio y mejorar la sostenibilidad operativa. A nivel operativo, esta sesión podéis ir haciendo preguntas a partir del chat, que a los 10 minutos restantes vamos a dar pie a dar respuesta a estas preguntas. Y nada más, podemos empezar ya. Silvia, te doy el paso y muchas gracias a Gracias, todos Mariona. por estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla, decirme si se ve bien. Todo genial. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias lo primero por la invitación a vosotros, Mariona, y un placer compartir panel hoy con AENOR y con Waste. Vamos a hablar sobre la ley de desperdicio alimentario. Trabajo junto con María José Herrero, somos una consultora en la gestión de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Y ya hace 3 años constituimos una comunidad abierta a la que, si queréis, os podéis sumar, en la que tratamos estos temas, estas dudas, estos retos, nuevos eventos que van surgiendo, un espacio para que podamos charlar. El desperdicio alimentario no es algo nuevo, se lleva trabajando desde el 2009 por parte de Naciones Unidas, Europa, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y se ha trabajado desde estudios marcándonos objetivos, pero siguen siendo nuestros sistemas alimentarios ineficientes. Sí que os animo desde aquí a que sigáis muy de cerca la página del Ministerio, porque ahí se publican estudios, se publican dudas frecuentes que suelen surgir por la interpretación de la ley. Tenéis materiales para poder formar a los equipos, así que tenerla bien de cerca, porque también, bueno, pues están las campañas. ¿Por qué digo que los sistemas alimentarios hoy en día son ineficientes? Pues porque el dato yo creo que es revelador, ¿no? Estamos tirando cada año 1.200 millones de kilos de alimentos en España, y esto no solo ocurre en la industria, no solo ocurre en los hoteles, sino que empieza también desde nuestras casas. Así que yo creo que con este dato ya es suficiente para que nos pongamos manos a la obra. Y es que esto además no va solo de tirar, sino que también genera un triple impacto que seguro que más de uno de vosotros habréis oído hablar, ¿no? Tiene un impacto ambiental por todas esas emisiones, esa huella hídrica y todo ese terreno que estamos empleando para cultivar algo que va a acabar en la basura. Impacto económico, sin duda alguna, de que estamos tirando algo que hemos comprado y acaba en la basura. Hay datos, hay muchísimos estudios que podéis ir analizando y estudiando, y por supuesto un impacto social, ¿no? Si estamos produciendo por un lado para acabar en la basura, pero por otro lado, bueno, pues tenemos personas que no tienen ese acceso a la alimentación, o no lo suficientemente bueno. Así que desde España, que somos el tercer país europeo que cuenta ya con una ley, tras varios años de proyecto de ley, que seguro que habéis oído hablar de ello, bueno, pues ya entró en vigor el 2 de abril de este año.
salvo el artículo 6, que ese entrará en vigor el año que viene a fecha 3 de abril. Que el artículo 6 es el que contiene todas esas obligaciones generales. ¿Qué quiere esta ley? Esta ley lo que quiere es prevenir, en primer lugar, y reducir ese desperdicio y esas pérdidas que estamos teniendo en el campo. ¿Para qué? Pues para tener acceso a la alimentación y para poder avanzar hacia ese consumo responsable. Tiene varios capítulos, tiene varios artículos, no me voy a detener en cada uno de ellos. Yo creo que el webinar de hoy es para que entendamos cuáles son esos puntos fuertes y aquellos a los que debemos prestar atención y que de alguna manera los entendamos, y si no, en la ronda de preguntas los atenderé encantada. ¿A quién aplica? Importante, nos aplica a toda la cadena alimentaria, desde el campo hasta las administraciones públicas, que tampoco quedan exentas de obligaciones. Sí que es cierto que este artículo 6 que os mencionaba, que entra en vigor el año que viene, hay algunas excepciones puntuales, y es que no afecta a las microempresas o pequeñas explotaciones agrarias. Y luego hay un punto dentro de este artículo 6, que es el punto 4, en el que nos dicen, luego lo veremos, que debemos disponer de un plan documentado y debemos disponer de unos convenios por escrito con aquellas entidades receptoras de donación, que esto solo va a afectar a aquellos establecimientos que tengan más de 1.300 metros cuadrados. Y esto, cuando hablamos de un hotel o cuando hablamos de un restaurante, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a aquellas zonas en las que hay un servicio de comida. Es decir, no afecta a la cocina, no nos afecta a los almacenes. Pero sí que debemos de tener en cuenta todas aquellas zonas en las que estamos dando ese servicio. Y luego, además, si somos un grupo de empresas, pero todas se rigen bajo el mismo CIF, entonces tendremos que hacer un sumatorio de esas superficies, ¿vale? Esto es importante. Así que, como veis, todos podemos cambiar todo esto y bueno, pues que nos afecta a todos de alguna manera, ¿no? Como os decía, el objetivo principal es prevenir y reducir. Y para eso la ley ha establecido una jerarquía de prioridades. ¿Esto qué quiere decir? Esto, en una representación gráfica, es una pirámide en la que lo primero que tenemos que hacer es implementar medidas de prevención. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues esto lo hacemos analizando todo nuestro proceso y ver dónde estamos perdiendo y de qué manera podemos implementar acciones para que eso no ocurra. Pero hay modelos de negocio, pues como son buffets, como son restaurantes de los propios hoteles, en los que es inevitable que se generen esos excedentes. Y la ley lo que hace es decirnos de qué manera y en qué orden debemos ir gestionando todos estos excedentes. En primer lugar, tenemos que facilitar la donación de producto. En caso de no ser posible, porque no todo alimento es donable, entonces debemos dejarlo para consumo humano. El siguiente eslabón sería destinarlo a alimentación animal. En caso de que no sea posible, subiríamos al siguiente escalón, que sería el destinarlo a otros usos industriales, y estos son empresas que están utilizando estos excedentes alimentarios pues para elaborar biotejidos, biomateriales, incluso también hasta menaje de cocina. Y ya en este último caso que no se pueda utilizar, pues que lo revaloricemos, bien como fuente de energía o si no, como fuente de compost. Entonces, como veis, al final el fin también de esta ley es contribuir también a esa Agenda 2030 en el marco del ODS 12 de producción y consumo responsable, y poder facilitar o mejorar ese acceso a la alimentación. Hay muchísimas definiciones dentro de la ley, y hacer hincapié sobre todo en la de desperdicio alimentario, porque hace alusión a aquellas partes que iban a ser destinadas para consumo humano, pero que acaban en la basura. En cuanto a obligaciones, veréis que hay
4 grupos, que son estos que tenemos en la diapositiva. El artículo 6 es el que os mencionaba, que entrará en vigor en abril del año que viene, y habla de esa obligación de jerarquía de prioridades que acabamos de mencionar, reducir los residuos, muy alineado con la ley de residuos. No podemos impedir la donación. En caso de que tengamos esa superficie mayor a 1.300 metros cuadrados, deberemos contar con un plan redactado de qué estamos haciendo y deberemos establecer esos convenios de donación. Y, por supuesto, lo que no podemos hacer es dejar que los alimentos se acaben estropeando. En el sector Horeca tenemos un capítulo específico con obligaciones, y es que nuestros comensales tengan la opción de poderse llevar lo que hayan dejado en el plato. Y para eso hay que darles el recipiente con ese contenido del plato a coste cero. Pero también nos anima la ley a implementar programas de formación y sensibilización tanto a nuestros equipos como a nuestra clientela. Que sepáis que existen también unas obligaciones que no voy a entrar ahora en detalle, pero que sepáis que también hay obligaciones de cara a las entidades que van a recepcionar nuestras donaciones y, por supuesto, para las administraciones públicas, que aquí juegan un doble rol. Tienen que ser consultoras y nos tienen que ayudar, pero también van a ser las que inspeccionen cómo estamos implementando esas obligaciones y estas buenas prácticas. La ley, por un lado, nos obliga, pero también nos ayuda, ¿vale? Hay 2 o 3 capítulos destinados a las buenas prácticas y veréis que hay un grupo específico para hostelería y restauración. Son muy similares, las que habla en distribución de las del canal Horeca. Al final, como somos un modelo de negocio muy en contacto con la clientela, se trata de formar, de sensibilizar, de generar productos para fomentar ese consumo de aquello que pues está a punto de caducar, que no es igual de bonito que lo solíamos comer hasta ahora, y bueno, pues fomentar la donación, el crear esas campañas dentro de nuestros propios establecimientos, y yo creo que cada vez estamos más acostumbrados a verlos en aquellos restaurantes y aquellos supermercados a los que vamos a comer. Os decía que la administración pública también va a inspeccionar y lleva asociado un régimen sancionador. Está categorizado en leves, graves y muy graves, y como veis, pues podemos tener multas desde 2.000 hasta 500.000 euros. Así que yo creo que con esta diapositiva creo que es toda una oportunidad también el cumplir con la ley. Y termino ya la presentación diciendo pues un poco esta pregunta que yo creo que nos hacemos todos desde nuestros establecimientos, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues lo primero, ver hasta qué punto me aplica la ley por esas restricciones que os comentaba. El poder hacer una foto de cómo estamos, que soy, luego Javier yo creo que os lo va a explicar fenomenal. El formar y el que vuestros equipos conozcan de qué va todo esto para poder aportar, y por último ya hacer el plan. Para hacer ese diagnóstico, ¿qué hay que hacer? Pues analizar toda nuestra cadena, ver qué tiramos, por qué tiramos, cuánto tiramos, y en esos porqués ver cómo puedo mejorar en esas causas, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para que esto no vuelva a ocurrir? Y luego documentar en un plan y decir, bueno, pues qué objetivos me voy a marcar de reducción, qué indicadores puedo tener para ayudarme a cumplir esos objetivos. Es cierto que el plan no dice exactamente qué debe, la ley no dice exactamente qué debe contener el plan, pero creemos desde los planes que estamos ya redactando que estos puntos son claves, ¿no? El marcarte unos objetivos, un equipo, cómo vas a hacer esas medidas preventivas, cómo vas a cumplir con la jerarquía, y luego ese proceso de mejora continua que Juanjo desde AENOR también os va a comentar a continuación. Así que, como veis, todos somos agentes de cambio, desde siendo consumidores hasta como responsables, ¿no? de un hotel o de un restaurante. Creo que he cumplido con el tiempo. De todas formas, luego en
en preguntas y respuestas os atenderé encantada. Muchísimas gracias. Súper. Gracias, Silvia. Recordar, chicos, que podéis ir haciendo preguntas en el chat y luego al final las iremos respondiendo. Más Silvia ha ido más a la parte de requisitos y la parte más técnica y ahora pasamos más a cómo aplicarlo dentro de un entorno más práctico con Juan José. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Mariana. Y nada, y que es un placer compartir con Silvia y con Javier, plantel, ¿no? Así que vamos allá, vamos allá. Desde ENOR también, a ver, tuvimos muy claro que ante que el desperdicio alimentario no es una cosa nueva, como ya ha comentado Silvia, pero que también vimos que en los últimos años se estaba produciendo un giro porque pasaba de ser un problema netamente económico a un problema donde la componente ética y social y, por supuesto, debido al cambio de conciencia ambiental, pues ponía de manifiesto que había que abordarlo, había que dar una solución a esta cuestión. Para aquellos, una breve presentación de la compañía, únicamente para aquellos que no nos conozcáis, AENOR es una entidad de certificación que trabaja a nivel internacional y que tiene el ámbito principal en España. Y bueno, tiene una característica muy, digamos, muy particular y es que para nosotros el negocio de la certificación no lo entendemos como sencillamente como un proceso como el negocio de la evaluación o de la comprobación de requisitos, sino que para nosotros realmente la certificación es un proceso donde contribuimos a generar confianza. Realmente un certificado es el resultado, ¿no?, de un proceso en el que después de comprobar que una organización pues, cumple una serie de requisitos, pues al final ese certificado lo que transmite es una garantía para clientes, una garantía para socios, una garantía para el mercado, de que las cosas, o sea, los procesos, los trabajos, los productos, pues están bien hechos en la casa, ¿no?, que recibe la auditoría y la casa en la que es objeto del certificado. En ese sentido, bueno, simplemente pues nada, recordaros que tenemos una red amplia de auditores y que con mucha experiencia son ya muchos años y que también observamos el mercado, a ver qué ocurre, qué cosas van cambiando, porque todo no es la ISO 9000, la norma de calidad, la ISO 14000, la de sostenibilidad, la de prevención de riesgos, etcétera. No son las clásicas, sino que el mundo cambia, cambia rápido y como os decía al principio, evoluciona y lo que antes solamente era una preocupación económica hace algunos años se convierte en una tendencia clara y fuerte en el ámbito social y ambiental. Y por ello, pues nosotros también dentro de esa línea, pues planteamos que ante una situación en la que hay un desequilibrio entre los productos que se producen en el campo, que vemos, o sea, se veía que poco, o sea, que había unas cifras cuantiosas de que acaban en el cubo de la basura. De hecho, hay un dato que si ya son alarmantes las cifras que comentaba Silvia, pues otro dato que me gusta traer a la mesa es que el 50% aproximadamente, quedémonos con el, a grosso modo, que el 50% del desperdicio alimentario tiene lugar en los hogares, creo que es un 45% aproximadamente. Con lo cual, pensemos en que no solo el problema está en las empresas, sino que está sobre todo en las personas y por eso también se insiste en la ley, en la importancia de la sensibilización y de la formación, porque al final somos nosotros, tanto en nuestra casa como cuando trabajamos, ¿no?, en una compañía, los que contribuimos a generar el problema. Es obvio que el problema en Europa es diferente al problema que puedan vivir en otras zonas del mundo y aquí nuestra realidad es que, por un lado, la Unión Europea pues, está tomando clara conciencia de este tema, España como Estado miembro también, de ahí la aprobación de la ley, y también recientemente, hace muy poquito, pues se aprobó una directiva marco de residuos que introducía una serie de cambios donde le daba mucho más peso, o sea, se estaba viendo venir ya desde la Comisión Europea que no vamos a cumplir los Estados miembros con los objetivos de reducción de desperdicio alimentario y que se le da una vuelta de tuerca a través de la revisión de la Directiva Marco de Residuos. Y por lo tanto se hace más énfasis en la necesidad de gestionar de forma adecuada pues, todos los residuos alimentarios pues, para evitar que acaben en el cubo de la basura. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que no es solo lo que vemos a nuestro alrededor,
sino que hay todo un movimiento enorme, político, legal, que viene, o sea, que esto viene de verdad y está ya aquí. No es que venga, es que está, ya estamos. O sea, estamos ya trabajando pues para combatir precisamente este problema, que es un problema real y no es algo de lo que un día me hablaron en un webinar y ya veré cuándo lo tengo que abordar. No, es un tema de hoy y que es relevante. Y en ese sentido, tomando como base pues, la legislación que existe, concretamente todos los puntos de la ley, pues nosotros lo que sí vemos desde lo que podemos hacer desde AENOR es promover una metodología, un sistema que ayude a las organizaciones, pues dentro de lo que es el ámbito de la verificación y de la comprobación, pues a que les sirva como de palanca, pues para impulsar su mejora continua, pues tomando como marco, pues por un lado los requisitos legales y por otro lado, pues todo el desempeño y el buen hacer asociado a los procesos de sistema de gestión y procesos de verificación. En ese sentido, si partimos de una motivación clara, o sea, que una compañía pues tenga clarísimo, que esto es un sinsentido, lo de producir alimentos y después tirarlos, ya sea por el coste, ya sea por el sinsentido ético y por otras cuestiones, pues hay que tomar como referencia una metodología, implantarla y a partir de ahí no nos podemos quedar sencillamente en ya hago algunos proyectos, ya hago algunas iniciativas, sino que hay que trabajar en ese proceso de mejora continua, sobre todo, ¿por qué? Porque todo siempre es mejorable y sobre todo en el momento que uno empieza a medir, a cuantificar, a profundizar en dónde están los problemas, que sobre todo esto ya también nos hablará Javier en la siguiente, pues se abre un abanico de posibilidades pues, para abordar el problema o la situación desde la óptica de una mejora continua. Y ahí es donde la certificación pues, aporta un gran impulso. Silvia me lo ha apuntado porque ella hablaba sencillamente, es una oportunidad, también lo traía yo por aquí, obligación u oportunidad, porque realmente es una obligación, sí, nos obliga, pero también, de verdad, aunque sea una realidad de hoy, son muchas las oportunidades que se abren. Y fijaros, paso aquí, ahí está. Si trabajamos en un sistema, o sea, además de cumplir con la legislación, si trabajamos enfocados hacia la mejora continua, o sea, por un lado estamos previniendo la generación de desperdicio, con lo cual estamos reduciendo los impactos social, ambiental y económico que llevan asociados en la cuantía que seamos capaces de reducir. Esto, obvio, nos va a dar lugar a menores costes, menos reprocesos y sobre todo menos gastos también asociados a tirar el alimento, porque también a través de la ley de residuos pues lleva fees asociados pues sencillamente a ese alimento que tiramos. Nos posicionamos con un compromiso a otro nivel. No solo nos limitamos a estar reactivos y a cumplir, a hacer lo que nos dicen el último día o si me pilla, por así decirlo de alguna manera, sino que damos un paso adelante y decidimos llevar ese compromiso y tener visibilidad. Eso es lo que sucede cuando enfocamos las cosas desde la óptica de la mejora continua. Y todo esto, pues sin darnos cuenta, actuando de esta forma, estaremos dando cumplimiento a todo lo que dice la legislación y estaremos totalmente enfocados a lo que nos plantean los objetivos de desarrollo sostenible, que no es casualidad que haya uno que hable de hambre cero y otro que hable de sistemas de producción responsables. En este sentido, la metodología dentro de la certificación que planteamos es muy sencilla. Es un sistema de gestión que contempla una serie de puntos clave, que son, primero, la cuantificación del desperdicio. ¿Por qué es importante cuantificarlo? Porque si no sabemos cuánto tenemos, difícilmente vamos a poder plantear acciones eficaces para poder reducirlo. Esa es la clave. Entonces, teniendo claro que el primer paso es ese análisis, esa identificación de realmente qué cantidad de desperdicio generamos en casa, en nuestra empresa, en nuestros diferentes centros, qué parte corresponde al cliente, qué parte nos corresponde a nosotros, en las cámaras, en los diferentes puntos que estén bajo nuestra responsabilidad. Pues con todo ello, nosotros pedimos que dentro de este sistema de gestión pues, se haga una planificación preventiva del desperdicio alimentario. Porque al final la prevención es el foco, es el enfoque que se debe de seguirse a lo largo de todo el proceso. Y ya cuando no haya más remedio, pues se trabajaría según esa jerarquía de prioridades que ya ha comentado en detalle pues, Silvia. La verificación, pues para nosotros es importante pues, verificar la información
que vamos evaluando durante las auditorías, y después, a través de un proceso de mejora continua, que serían auditorías anuales, pues iremos comprobando cómo cada año a año las acciones que se planifican pues dentro del plan anual de acción en este ámbito, pues se van implantando y se van logrando para conseguir el objetivo que se va buscando. No me paro en la jerarquía de acción, que ya la ha comentado Silvia, y indicar que dentro de las otras cuestiones que son importantes, relevantes, es la realización de un inventario, es obvio. Y un indicador que será clave también será la determinación del porcentaje de desperdicio de alimentos. Para nosotros en la certificación va a ser importante, porque nos va a medir en qué medida, va a ser un punto de referencia pues, para determinar en qué medida estamos siendo capaces pues de evitar que este porcentaje o sea, que esta cantidad, este desperdicio se produzca, y a partir de ahí, como indicador, pues vamos a tratar de reducirlo. Hay otros indicadores, como el de el porcentaje, o sea, que se logra prevenir de desperdicio, pero a efectos prácticos vamos a trabajar sobre ese. Y también a modo de metodología, como os decía, pues se trabaja sobre un inventario, se hace un balance de masas, se priorizan las acciones cuando ya se produce un excedente y ya no se logra vender, no se logra trasladar a través del circuito de comercialización habitual, pues se gestiona según la jerarquía de prioridades, y al final lo que no queda más remedio, cuando ya no queda más remedio que eliminar el residuo alimentario, pues al final debemos contabilizarlo como un porcentaje del mismo. Y todo ello, pues al final, con ese resultado del porcentaje, con nuestros planes de acción y con el nivel de implantación que hayamos sido capaces de ejecutar, pues tendremos que analizar cómo de bien o cómo de mal lo estemos haciendo. Indicar que no solo nos movemos dentro del sistema de gestión, no solo se contemplan las acciones, la planificación de acciones, sino que tengamos en cuenta que incluir dentro del desperdicio alimentario contempla también mirar dentro de las cámaras de frío, e implica también estar pendiente de que todo el personal que maneje el alimento pues tenga la formación adecuada, y de que internamente se siga el circuito de revisión adecuado, pues para que tanto a nivel de dirección como a nivel más operativo, pues se conozcan pues todos los detalles, el desempeño, los logros que se están consiguiendo, pues precisamente pues para reducir el desperdicio que una compañía pues va generando, o todo el desperdicio que se está logrando prevenir. En sí, porque siempre me preguntan, bueno, Juanjo, ¿y las auditorías cómo son? ¿Cómo es el proceso de certificación? Pues mirad, aquí en este caso nosotros lo dividimos el proceso de auditoría en dos fases. Una fase A inicial, donde se hace un estudio de la documentación y de los procesos que la empresa pone en marcha. Y después una fase B, que es ya in situ, en las instalaciones del cliente, donde ya nuestros equipos pues van, evalúan, preguntan, revisan registros, y a partir de ahí elaboran un informe donde determinan en qué nivel, o sea, ya partiendo por un lado del porcentaje de desperdicio que se haya calculado internamente, como también la eficacia de las acciones, pues se determina, pues, oye, si se está funcionando bien y en qué medida, pues, cuáles pueden ser los retos a los que se puede enfrentar el sistema y la empresa. Aquí también decir que este sistema, cuando lo creamos, salió con una vocación de que se integrara plenamente con otros sistemas ya existentes en las compañías. Así que si ya una empresa, por ejemplo, tiene una ISO 14000, tiene una ISO 9000, tiene un sistema de certificación de residuo cero o similares, pues perfectamente es algo integrable. Y por último, que esta es la que más me gusta de todas, porque ese es para mí es un momento muy, muy bueno, que es cuando se culmina la certificación, acaban las auditorías y acaba toda la parte técnica, ¿no? Es el momento en el que volvemos a donde empezamos, es el momento de la entrega del certificado. Pues deciros que pues es ese momento en el que todos nos acordamos de todas las personas que han participado, que han trabajado, que han hecho posible precisamente ese logro, y de verdad creedme que es un gran logro para la organización. De verdad creedme que se consiguen objetivos, que creedme que a través de un proceso de mejora continua se movilizan
todos los procesos y las conciencias dentro de la compañía y al final consigue que una de las cuestiones que a lo mejor puede ser más dificultosa dentro de una compañía, dependiendo del tamaño, ¿no? Es que a veces el departamento de sostenibilidad va por libre, el de calidad, y el de calidad va por libre del de mantenimiento. Es decir, que hay una separación, ¿no? No hay un trabajo conjunto, pues a través de un sistema de gestión, pues esta unión se fortalece y se permite trabajar más en equipo con una visión global y sobre todo enfocados hacia un objetivo global, que en este caso es la lucha contra el desperdicio alimentario. Pues nada, por mi parte, nada más. Bueno, mencionar aquí que ya lo veis en el centro arriba, que efectivamente en el sector hotelero sí hemos tenido pues, la fortuna de poder contar con un ejemplo pues, muy valioso, como es el caso de Riu, y que nada, felices y orgullosos del trabajo que realizaron. Nada más, cualquier duda, pues nada, a vuestra disposición. Gracias, Mariona. Muchas gracias, Juan José. La verdad es que es un gusto ver cómo en toda esta evolución que estamos comentando, cómo se aplica, ¿no? Todos estos requisitos y cómo realmente se está materializando ya a día de hoy, ¿no? Y sobre todo con lo que has comentado al final en ese trabajo en equipo para un mismo objetivo, ¿no? Que al final eso es lo que es un objetivo que con más equipo y con más unión, pues siempre se llega, ¿no? Ahora vamos a ir a la parte tecnológica junto con Javier de F Waste, que siempre nos gusta poner algún caso o una ayuda que nos puede ayudar en este caso con tecnología. Y nada más, Javier, todo tuyo. Estás muteado, ¿eh? Ahora sí. Muy Ahora buenas a sí. todos. Sí, y muchas gracias por la invitación. Nada, vamos a intentar ser lo más prácticos posibles. Ya hemos visto qué nos exige la ley y cómo podemos cumplir esa ley gracias al Plan de Prevención del Desperdicio. Y también cómo no solo cumplir la ley, sino ser muy buenos en ello con el caso de la certificación en desperdicio cero de AENOR. Pero en todo este camino, el desperdicio no es solo una exigencia legal, sino también es, como han nombrado mis compañeros, una oportunidad económica, pero también en la mejora de la gestión. En el sector hotelero, aquí hay algunas cifras que pueden verlo, pero a mí siempre me gusta el dato de que de media se genera en torno a 750 gramos de desperdicio por huésped y día. Varía en función del hotel, todos sabemos que no es lo mismo un hotel resort que un hotel urbano, pero de media nos movemos en esas cifras. Y es que en un hotel el desperdicio se genera en más lugares de los que muchas veces somos conscientes. Estamos en el día a día, sobre todo desde la parte más directiva, no somos conscientes de todos los procesos en los que se está tirando alimento en nuestras cocinas, y es que se tira desde que se recepciona el alimento en economato, se tira cuando se están haciendo las elaboraciones, también todo aquel producto que no se consume por caducidades o por mal estado. Después, tanto en buffet como en restaurante a la carta, también hay 3 lugares de generación. Y a estos 5, que por si no fueran pocos, también hay que añadir el desperdicio en el comedor de personas. Por lo tanto, está claro que es un problema no solo nuevo, sino además también bastante complejo y con muchas casuísticas. Y es que las razones por las que se desperdicia muchas veces no es porque se quiera, ¿no? O porque haya una mala gestión, que suele ser lo normal a lo que se achaca, o porque simplemente eh, la, la- lo habitual, nosotros que estamos en muchos hoteles, es que se cite que es el desperdicio del cliente, ¿no? Que tira mucho, y la realidad es que no. En un hotel, las razones por las que se genera desperdicio son todas las que pueden ver en pantalla: por sobreproducción, por caducidad, porque el menaje que se está utilizando durante todos los servicios es el mismo y por lo tanto es mucho más complicado hacer ajustes, porque hay una mala gestión de stock, porque la coordinación sala-cocina a la hora de reponer a veces no es la óptima, incluso porque no sabemos cuánto tenemos que producir, tampoco sabemos cuánto es lo que habitualmente tiramos, y por lo tanto, con ese desconocimiento es muy difícil plantear medidas para la reducción. Por todo ello, las cocinas enfrentan una triple encrucijada. Por un lado, el gasto económico: más de 60.000 euros de media de alimentos aprovechables acaban siendo desperdiciados. También, y no podemos obviar que el desperdicio también implica y afecta, o se ve afectado, mejor dicho, por la alta rotación de personal, que implica mayor complejidad a la hora de que el personal de cocina aprenda procesos, y por lo tanto esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero también es cierto que las cocinas
y muchos de los que me están escuchando probablemente estén de acuerdo conmigo, sean probablemente los entornos menos digitalizados de todo un hotel. Si esto fuera poco, sumamos la legislación de la que ya hemos hablado, la necesidad de apostar por medidas de sostenibilidad efectiva y que sean tangibles. Ya nuestros clientes y nuestros huéspedes lo que nos solicitan es que esa sostenibilidad que tanto se exige al sector turístico, pues se toque, ¿no? Se palpe. Y además también se pide, y el público es cada vez más exigente en cuanto a los alimentos que se utilizan en cuanto a nutrición y salud. Por todo ello, en este ciclo de alimentos en cocinas que va desde la planificación hasta la elaboración, la conservación, el buffet y el desperdicio, y como no el compostaje, que debería ser la última opción, desde FeedWays lo que hemos diseñado es una solución que trate de abordar todos los eslabones de la cadena. Por un lado, nuestra herramienta estrella, que es FeedWays, que es un software para la medición del desperdicio, que permite, y ese es uno de nuestros puntos fuertes, la flexibilidad total. Se puede medir el desperdicio en cualquiera de los eslabones de la cadena con cualquiera de la terminología que se utilice y además tan al detalle como se quiera. Para reducir el desperdicio de manera efectiva necesitamos saber cuánto solomillo a la pimienta se tira y no solo cuánta carne se tira. Y necesitamos saber si ese solomillo a la pimienta se está tirando en elaboración, se está tirando en buffet o se está tirando porque no se ha conservado de la manera correcta. Por ello, ese es nuestro gran fuerte y además todo esto lo acompañamos de otras soluciones para reducir el desperdicio de manera efectiva. Como decían, para reducir el desperdicio, obviamente tenemos que conocer dónde está y por eso es tan importante medir. Por ello, nosotros cuando realizamos las instalaciones y nos quedamos 2 días en el hotel acompañando al equipo de cocina, debemos identificar primero dónde se produce, después en qué servicios y quiénes son los responsables. Ojo, los responsables del desperdicio no son las personas que tienen la culpa de que se acabe desperdiciando, sino que deben ser las personas del equipo del hotel que supervisen y que hagan suyo la lucha contra esta problemática. También es muy importante saber qué categoría, qué tipo de alimento se tira, si es evitable o es inevitable y el por qué se está tirando. Y a partir de ahí ya elaboramos un destino, una estrategia, una acción para que ese desperdicio se minimice o por lo menos pueda ser aprovechado. Aquí les traigo el ejemplo de algunos de los hoteles que han empezado a trabajar con nosotros y que ha logrado reducciones de en torno al 40 al 50%. Nosotros siempre decimos que es gracias a que nosotros les damos los datos, pero sobre todo es gracias a que se implica el personal de cocina, el personal de sala, dirección, calidad, sostenibilidad. La lucha contra el desperdicio es una lucha que debe ser cultural y que para ello se debe asumir como un reto de todas las personas que intervienen en la cadena de elaboración. Con todo ello, con toda esta información y con todos los datos que se obtienen, se empiezan a aplicar acciones como las que ven en pantalla. Si vemos que en los martes y en los sábados del mes de enero es cuando más fabada se está tirando en los almuerzos, quizás es porque hay que reducir el tamaño de exposición, o quizás no, o quizás es porque hubo calor y justamente en esos días. Pero hay que saberlo. Y a partir de ahí es como podemos reducir ese 10, ese 20, ese 30 y hasta ese 40 o 50% el desperdicio que generamos. Pero para ello hay que ser muy precisos, hay que entender muy bien los datos que se obtienen y hay que implicar realmente a todo el equipo de cocina. Como bien han comentado Silvia y sobre todo Juanjo, para reducir ese desperdicio hay que plantear un cronograma de actuación. Nosotros siempre al arrancar empezamos cuantificando, pero también concienciando, haciendo formaciones a todo el personal del hotel, no solo al personal de cocina, sino también a sala, a dirección, para que ellos entiendan cuál es la problemática, entiendan por qué se genera desperdicio en todos los eslabones y también para que nos ayuden a proponer ideas, porque muchas veces las ideas para reducir el desperdicio o las problemáticas no solo están en cocina, sino que están en recepción, sabiendo cuántos comensales van a tener en ese servicio, incluso sabiendo la tipología de huésped. Todos sabemos que en función del origen del turista prefiere unos u otros alimentos y consume más o menos. Tras esa cuantificación y esa concienciación, ya tenemos datos de línea de base, es el momento de pasar al diagnóstico y a la activación del equipo de trabajo para, como comentaba Silvia, elaborar ese plan de prevención del desperdicio, que continuará con una implementación del plan, con una implementación cultural, la optimización de todos los procesos de cocina y acabar, en el mejor de los casos, con la consolidación y con la certificación de la mano, por ejemplo, de AENOR.
El camino hacia el desperdicio, nosotros siempre lo planteamos, nos gusta plantearnos que debe durar en torno a cuatrimestres, depende del tamaño del hotel y depende también de la implicación del equipo de cocina, pero nos parece una meta razonable. Nosotros con Efiways, que arrancamos a mediados del año 2024 con el servicio, hemos salvado más de 56.000 platos, hemos evitado más de 25 toneladas y la reducción media del desperdicio en nuestros clientes está en torno al 45%, teniendo en cuenta que nosotros siempre comenzamos con la medición de aquellos alimentos que salen a buffet y que no son consumidos, puesto que es donde mayor impacto hay, donde también son más fácil implementar medidas de inicio. Actualmente aquí tenemos algunas de las entidades que nos apoyan. Estamos llevando a cabo proyectos europeos, por ejemplo, en Lloret de Mar para medir el desperdicio en el sector MAIS, también en colaboración con Evenia Hotels por allí, también con otros proyectos destinados a hacer análisis predictivos y ya han confiado en nosotros más de 15 cadenas hoteleras en Cataluña, en Baleares, como no también en Canarias, pero también estamos trabajando con administración pública para llegar y sobre todo para concienciar y divulgar esas acciones que puedan favorecer la reducción del desperdicio. Y ahora para terminar, les voy a poner un vídeo precisamente de un hotel, el Hotel Blaumar, que se ubica en Salou, que está trabajando con nosotros y que ellos sí que han entendido y en su ADN también está la reducción de los impactos ambientales, cómo el desperdicio puede ayudarles a solucionar y a reducir y sobre todo a ahorrar costes económicos. Voy a poner el vídeo, confírmenme que se escucha. No se escucha, Javier. Bueno, si no, les dejo el vídeo y se los Te lo enseño para que lo compartimos. vean, que está en YouTube y así no me paso de Genial. tiempo. Y bueno, simplemente para cerrar, comentarles que desde Feedways nosotros no nos gusta hablar en negativo y decir que acabamos con el desperdicio alimentario, sino que lo que impulsamos es la gastronomía circular y con colaboradores como Silvia, como María o como Aenor, el proceso siempre es mucho más sencillo. Muchas gracias. Súper, súper, Javier, muchas gracias. Bueno, yo siempre digo que al final la tecnología tiene que ser un aliado para mejorar y más cuando es a nivel operativo, que muchas veces nos ayuda a centrarnos también en agilizar estos procesos que a veces cuestan tanto y sobre todo el tema de los datos, ¿no? Que al final el dato es poder y cuanto más conocimiento tengamos de lo que está sucediendo en nuestro hotel, en este caso, más nos va a ayudar a poder prevenir todo ello, ¿no? Vamos a dar pie ahora a las preguntas que habéis empezado a hacer por el chat. Vamos primero creo que es para Silvia, desde Hotel Balmoral, preguntar que no me ha quedado claro lo de los 1.300 metros cuadrados. Sí, pues, a ver, dentro del apartado de obligaciones generales, hay un punto específico que nos obliga desde la ley a disponer de un plan de acción y de unos convenios de donación. Y aquí hay exclusiones. Y entre ellas están aquellas empresas que tengan menos o igual a 1.300 metros cuadrados de superficie comercial, creo que le llama, ¿vale? ¿Qué es esa superficie? En el caso de restaurantes, de hoteles, son aquellas zonas donde nosotros damos de comer. Es decir, la barra, la terraza, el comedor, la sala, ¿vale? Y tenemos que hacer un sumatorio dentro de nuestro hotel de todos esos espacios y ver si eso supera los 1.300 metros cuadrados. Y luego el otro punto que se menciona es que en el caso de que tengamos diferentes hoteles, pero se rijan bajo el mismo CIF, tendremos que hacer la suma de esos espacios de todos los hoteles. No sé, Hotel Balmoral, si con eso me he explicado o no. Sino que lo dejen por el chat. Aclarado Em, pone. sí, Perfecto, me alegro. súper. Vale, genial. Vamos para la siguiente. Juan pregunta si nos pueden indicar empresas de formación con bonificación para empresas. Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros toda la formación que implementamos a la hora de instalar Feedways habitualmente es bonificada
y en el caso de Silvia también y de María también es bonificable. De hecho, la formación es una parte que nosotros consideramos fundamental y además debe ser formación presencial eh, y fuera de la cocina, por favor. Es decir, que también el personal de cocina se sienta que está formándose, que se sienta valorado y que note la implicación de la dirección en esta problemática. Súper genial. Podéis ir dejando también preguntas en base a las respuestas en el chat. Vale, la siguiente habla cuando se recoge un buffet, ¿qué criterio es el válido para determinar si esa comida es donable o es desperdicio por perder cadena de custodia? Todo lo que está expuesto en el lineal no se puede donar. Ya lo siento, pero es por una ley de cadena de seguridad alimentaria. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo comentaba Javier en su exposición, es gestionar muy bien esas reposiciones, incluso tener diferentes tamaños de bandeja, sobre todo al final pues para reducir precisamente esa cantidad, porque la vamos a poder utilizar para consumo interno, para el personal, pero desde luego que de ahí no lo podemos envasar y llevarlo a una entidad, precisamente por eso, porque hemos perdido ya, la temperatura está súper controlada en los lineales, pero es cierto que siempre hay un contacto, ¿no? No sabemos si ha habido contaminación o no. Entonces, la ley de, perdonadme, la ley de seguridad alimentaria lo que dice es que no se puede donar ese producto. Súper. Súper genial. Vale, la siguiente para Juan también, la mayor parte del desperdicio de alimentario en un buffet es por parte de los clientes. No es una pregunta, creo que es una afirmación. En este caso, ¿hay alguna prevención en este caso o alguna acción que se puede hacer para que no sea así? Eh, Entiendo que Juan lo afirma porque lo ha comprobado. Porque La lo realidad sufre. nuestra, porque lo sufre, exacto. La realidad que nosotros observamos es que no es así. Es decir, el sumatorio del Ya. desperdicio previo al desperdicio del cliente, por lo menos en la mayor parte de hoteles, sobre todo en aquellos que trabajan con buffet, es mayor. Si bien es fundamental la concienciación, es decir, el comentarle a los clientes que en ese hotel se está trabajando por reducir el desperdicio, incorporar cartelería. Nosotros tenemos acuerdos con alguna empresa del sector de los channel managers, de los canales de televisión, de las APP de los propios hoteles, para incorporar los datos de desperdicio del hotel en la propia información de cliente. De tal modo que también concienciamos desde el inicio y probablemente lo sepan. Por cierto, curiosidad que muchos sabrán, sobre todo el equipo de cocina, en aquellos hoteles que tienen estancias mayores, más largas, el desperdicio es menor conforme pasan los días. Es decir, y se consume menos. El huésped de media consume menos el día 5 de estancia que el día 1. Wow. Supongo que ya hay un momento que esta inercia de vacaciones va reduciendo, ¿no? Y eso afecta también cuando ya se van habituando. Interesante. Bueno, al final es lo que comentábamos, ¿no? La importancia de los datos, de también saber cómo jugar con ellos, ¿no? Y mira qué dato tan curioso. Vale, Joao nos pregunta si vamos a compartir las presentaciones de este webinar. Sí, os las vamos a enviar por correo y también vamos a colgar la grabación en YouTube por si queréis también volver a consultar cualquier tipo de presentación que hayan hecho tanto Silvia, Juanma o Javier, ¿vale? Vale, después Cristina nos pregunta si existe un listado de empresas con las que establecer las colaboraciones según jerarquía. Ejemplo, gestión de las donaciones, consumo humano, animal. Hombre, si quieres contesto yo, Javier. Cristina, un listado como tal no existe. Sí que lo habitual es que se trabaje con empresas cercanas y luego, bueno, pues nosotros desde la consultoría tenemos ya un ecosistema muy mapeado porque llevamos años trabajando, pero para que estas revalorizaciones o estos segundos usos de los alimentos salgan a cuenta, porque algo que no he comentado en la ley es que claro, sí que nos obliga a cumplir una jerarquía, pero no siempre es rentable. Es decir, si yo para que mi alimento se pueda volver a incorporar en una cadena alimentaria
para consumo humano tengo que superar un montón de barreras legales y me supone un coste o invertir en una nueva línea de negocio, desde luego eso justifica perfectamente que yo me voy a pasar al siguiente eslabón, ¿vale? De alimentación animal. Entonces, cuando hacemos esos mapeos y vemos en cuanto a la jerarquía con qué empresas podemos colaborar, veréis que no siempre es posible, porque ni todos los bancos de alimentos en España están igualmente preparados, ni existe el mismo número de entidades sociales que pueden recibir esa alimentación. Con lo cual hay que hacer ahí un estudio, sobre todo de cercanía, porque claro, hay que hacer esa logística, hay que hacer ese transporte y eso supone un coste. Igual que el tener que almacenar el producto, porque igual una entidad me puede recepcionar solo un día a la semana. Entonces, es un trabajo de campo, de ciudad y de conocer muy bien el ecosistema, pero el listado como tal no existe. Pero sí que cada vez existen más soluciones, porque esto ya se lleva trabajando muchos años para poder recuperar y yo creo que a nivel de concienciación cada vez lo estamos trabajando mejor. O sea, yo creo que está habiendo un cambio cultural por ese trabajo, ¿no? que hemos hablado, yo creo todos, ese trabajo en equipo de toda la cadena agroalimentaria, ya no solo del equipo interno, sino entre todos, porque es que en ocasiones ves que lo que a ti te sobra es materia prima para otras industrias. Total. Súper, totalmente. ¿Alguna otra pregunta? Podéis hacerla por el chat, que quedan unos últimos minutos. A mí me gustaría aprovechar también para preguntar a Javier el tema del aplicativo de FeeWays como tecnología en los hoteles. ¿Cuál es el periodo de esa implementación? Es decir, ¿cuáles son las dificultades que pueden haber dentro de ese proceso? Que siempre como las puestas en marcha son los que pueden asustar un poco más a los directores. Sí, muchísimas gracias, Mariana, por la pregunta porque es muy pertinente. La realidad es que nosotros, desde el momento en el que llegamos, si llegamos por la mañana, en el almuerzo ya está el equipo formado y está empezando a medir. Es decir, la instalación es muy sencilla. Nosotros lo que hacemos es introducir toda la rueda de menú en nuestro aplicativo, de tal modo que en cada servicio, la persona al finalizar el servicio solo va a ver los platos de ese servicio categorizados de la manera que quiera el jefe de cocina y también adaptado al lenguaje del personal de cocina, que es el que va a hacer el pesaje. Y nada, al finalizar el servicio se pesan toda la comida que va a ser tirada. O si hay algún tipo de alimento que va a ser aprovechado, también se pesa, pero se identifica como aprovechamiento o como segunda vida, si la ley sanitaria lo permite, y por otro lado el desperdicio, ¿vale? Eso se hace en una mañana, es muy simple, y lo que es el tiempo destinado a la medición del desperdicio como tal, va de los 5 a los 10 minutos por servicio. Es decir, a lo largo del día nunca se va a tardar más de 20 minutos, 25, y el ahorro medio está en torno a los 200, 300 euros por día, a poco que empecemos a medir y a tomar una serie de medidas. Por lo tanto, la rentabilidad económica Alta. es notable y además permite a todo el personal de cocina, que no olvidemos que es el que elabora, ser consciente de lo que tira. Por lo tanto, si cocinamos menos, destinamos menos horas del tiempo de trabajo a comida que acaba en la basura. Total. Totalmente. Súper, pues muchas gracias, Javier. José María González, que estabas preguntando también sobre el material audiovisual y el webinar. Repito, sí, el webinar va a estar disponible en YouTube, lo vamos a colgar durante el día de hoy y el contenido se va a enviar de las presentaciones, se va a enviar por correo, ¿de acuerdo? Si no tenéis más preguntas, bueno, vamos acabando. Antes de terminar, me gustaría hacer como una pequeña conclusión de todo lo que hemos hablado. Creo que hemos hablado sobre todo el proceso de, pues, un poco más con conocimientos de esta ley, los requisitos que implican la certificación y luego cómo con la tecnología, cómo nos puede ayudar a resolver o estar más concienciados con esta sostenibilidad, ¿no? Y creo que es bastante sencillo a la hora de empezar a hacer, ¿no? Que al final es un poco lo que nos suele dar miedo, que es dar ese primer paso. Ya hemos tenido esta primera parte de conocimiento y creo que ahora por parte de los hoteleros y del propio sector
ya podemos ir aplicando pequeñas medidas que puedan tener una influencia en el día a día y sobre todo en esta reducción del desperdicio. Desde Barcelona Travel Hub, como coordinadora, también me gustaría decir que al final creo que la tecnología siempre es un aliado que tiene que ir en positivo. Creo que también los números que Javier nos ha dado en el sentido del porcentaje de reducción o incluso también cómo esa rentabilidad que nos puede ofrecer es un número muy elevado, por lo cual esas inversiones que a fases iniciales nos cuesta empezar pueden tener una repercusión de forma inmediata y luego con el expertise o con el conocimiento tanto de Silvia como de Juan José con la certificación podemos ir ya a ir a tiro fijo, ¿no? Es decir, con unos objetivos y que poder tratarlos. Gracias a todos por aguantar hasta aquí. Hemos estado alrededor de 50 asistentes. Cualquier duda también nos lo podéis hacer llegar por correo al correo de Barcelona Travel Hub y lo derivaremos a ellos. Y nada, espero que tengáis un buen día y muchas gracias a todos y tanto a Javier, Silvia y Juan José como a todos los asistentes. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias.